Saludo al abogado Juan Luis Montero con este tema, por supuesto, que ocupa a los principales titulares, el paro judicial. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Sí, el paro judicial al cuarto para las 12, muy tarde, llegando análisis, estudios, pues ya un dictamen casi aprobado, con la mayoría en el Congreso, con la mayoría de los estados. Y esto nos sucede siempre, o sea, sucede en este país siempre. Entonces tenemos manifestaciones, movimientos, paros, que, bueno, pues que se quedan totalmente fríos, estériles, al no contar con el respaldo social. Y esto es importante, primero, porque el Poder Judicial estuvo olvidado de la sociedad, es decir, que se haga justicia en este país, pues para la sociedad, pues es hasta agresivo poder pensar que la sociedad iba a defender a los jueces y a los magistrados, a los ministros, que se encuentran lejanos a esa necesidad social. Entonces, bueno, pues tenemos ese movimiento, un movimiento, por ejemplo, ahorita en la Corte, los trabajadores de la Corte inclusive muestran pancartas donde dice, ¿por qué nos abandona la Corte? Reclamos a diferentes ministros que fueron nombrados con la estructura actual que hay. Entonces, pues esto es delicado porque creo que ya es demasiado tarde. Durante 6 años, quien hoy gobierna, nos enseñó que lo que él se propone difícilmente va a cambiar de rumbo, difícilmente va a aceptar reflexiones y eso no se valoró. El que hoy gobierna también nos enseñó que es bueno comunicando y esto no es, aceptarlo no es una cuestión que la oposición reconozca, un acto de oposición. Simplemente nos enseñó que si iba a ir. Y entonces lo dejamos al último momento. Esto lo trae desde el segundo año de su gobierno y se subraya en la campaña de quien hoy es la presidenta electa. Entonces, bueno, ahí viene. Y mira, en ese análisis yo no estoy de acuerdo porque efectivamente el perfil que pudiera llegar a ser juez, magistrado o ministro, pues es un perfil muy débil, cualquiera podría ser. Yo podría ser un juez, un ministro, o un magistrado, y creo que no tengo la capacidad, aunque se tengan 30 años de experiencia en el mundo del litigio, aunque se tengan especialidades, estudios, posgrados, yo creo que no soy el que debería de tener ese honor. ¿Por qué? Porque no tenemos esa carrera judicial, no tenemos esa experiencia que debe tener una persona que ocupe este puesto. Sin embargo, creo que se deja al final y hoy los gritos desesperados no van a encontrar eco. Pero pasa en esta reforma del Poder Judicial, que hay que decirlo, es una reforma del Poder Judicial, no reforma que va hacia tener justicia, porque hay instituciones que tienen que ser reformadas y así poder hablar de una reforma integral con todo, unida para poder realmente poder alcanzar lo que sí quiere la mayoría, que es que se haga justicia en este país y que no sea selectiva. Entonces, es importante que caigamos en cuenta que hoy, pues, esas cartas, esas manifestaciones, esas expresiones de diferentes universidades, barras, pues caen a desatiempo. Y también es cómodo hacerlo desde la comodidad de las universidades, de los despachos, de los centros de estudios jurídicos. Es muy cómodo. Hay que salir a la calle, hay que unirse. Los movimientos así al margen y entonces le abrimos la puerta a ese campeón de la comunicación para que ahora pues suspenda cualquier comunicación o lo que él ha mencionado, ponga en pausa la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por meterse en la soberanía. Sí, Entonces vuelve a poner en primer punto un debate que también quedará estéril, que es el de esa pausa que hace, sí, y deja en segundo plano lo que realmente interesa a un sector. Entonces, Héctor, yo creo que hay que ser claros y objetivos, sí. ¿sí? Y no dar patadas de ahogado, que en ocasiones es responsabilidad también de los que sufren o dicen sufrir alguna consecuencia que tome el gobierno. Así es, efectivamente, el tema tan importante del paro judicial. Juan Luis Montero, muchas gracias. Buenas tardes. A la orden, que tengan buen día. Gracias, Héctor. Gracias.